Transmedia. Esteban Galán. Muy buenas, esto es Transmedia y hoy tenemos el honor de sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a compartir una experiencia que hemos tenido con Emilio Sáez. Muy buenas. Hola Esteban, encantado de estar aquí también. El profesor Emilio Sáez viene de la Universitat Jaume I y bueno, hemos tenido el gusto de compartir 2 talleres en Escocia. Esta misma semana que estamos grabando el podcast hicimos el segundo en la Glasgow Caledonian University y en la Glasgow University. Vale, tienen nombres parecidos, pero son 2 instituciones diferentes, citas, ¿no? en la misma ciudad de Glasgow. Emilio Sáez Soro es sociólogo, es comunicólogo y es un reconocido experto en videojuegos y bueno, pues su trayectoria viene de 1996 y básicamente pues está dedicado a estudiar los procesos sociales y de comunicación en redes virtuales y redes telemáticas, ¿no? Sí, la verdad es que es como que tenía una obsesión por ver lo que pasaba en las mentes de la gente cuando se conectaban a un entorno virtual y desde luego desde que empezó todo esto hasta ahora nos hemos complicado mucho. Ha sido divertido. Emilio no es nuevo en Transmedia, tuvimos un episodio bastante, la verdad es que lo disfruté muchísimo y para quien lo quiera revisar es el episodio número 70. ¿Vale? Es una entrevista donde hablamos de muchas cosas en ese podcast. Hablamos de descalcismo, hablamos de teletrabajo, creo que hasta de cine. Y de Vangelis vivía entonces. Sí, es lo bueno de estar hablando con alguien con quien tienes confianza y cosas en común, que acabas hablando de todo, pero hablando bien, que es lo interesante, y profundizando. Pero hoy nos hemos puesto serios y esto va de inteligencia artificial. ¿Vale? Porque además Emilio es una persona muy indicada porque, bueno, pues es pionero, como hemos dicho, en el mundo del teletrabajo y de las comunidades virtuales y, bueno, pues ha dedicado muchos años a entender las dinámicas organizativas y, bueno, pues los conflictos que suceden en esos grupos, en esas organizaciones que implementan estos sistemas de trabajo. Llevas, bueno, pues ya un ratito en la Universitat Jaume I y, bueno, y te has centrado en los últimos años sobre todo pues en proyectos hipermedia, diseño de videojuegos y bueno, pues con la pata también de la sostenibilidad en los últimos proyectos. Sí, era algo, como decirlo, natural, ¿no? En el sentido de que si estamos en la universidad tenemos que orientar lo que son las producciones digitales, audiovisuales, videojuegos, todo lo que estamos envueltos con un interés social, porque para el interés comercial y de entretenimiento pues ya están las empresas. Y evidentemente la sostenibilidad en estos momentos era uno de los pilares de mayor interés que podíamos abordar. Y ya pues vamos compartiendo varios proyectos, pues Planeta Debug, el proyecto que colaboré contigo del tema de la moda sostenible, que también se aplicaba al tema de videojuegos y otras herramientas digitales. Y bueno, creo que es no solo muy interesante, sino que muy necesario que pues muchos de los productos culturales que enseñamos a nuestros alumnos a hacer tengan esa vertiente porque, bueno, pues nos va la supervivencia en ello. El otro día me salía, además había un estudiante, creo que era de cuarto de asignatura de comunicación corporativa, el interesante más de videojuegos y como había hablado alguna vez de videojuegos y sostenibilidad y tal, cambio climático, me decía, claro, está mirando tal y hay cosas chulas, pero todo viene de la Jaume I. Todo lo que se ha publicado de la Jaume I, digo, pues estos son lo que yo llamo los sospechosos habituales, ¿no? Que hemos estado ahí, bueno, fundamentalmente ahí tú eras el jefe, claro. Sí, pero yo solo no podía hacer nada. De hecho, lo bueno es que se montó un equipo multidisciplinar con mucha ilusión, con mucho interés por hacer cosas diferentes y pues que realmente sirviesen para digamos, atender las problemáticas que tenemos hoy y realmente funcionó por eso, ¿no? Y lo bueno es que, bueno, la Universidad Jaume I, pues como es una universidad pequeña, pues también tiene, digamos, esa agilidad de poder hacer las cosas entre departamentos, entre áreas de conocimiento, que como estamos todos juntitos allí, pues nos vemos, es más fácil colaborar y salen proyectos muy ricos precisamente por esa agilidad, ¿no?, que nos da el ser más pequeños. Bueno, pues presentadas las cartas en esta nueva etapa de Transmedia, nos gusta compartir este ratito de conversación con nuestros estudiantes, pero antes de presentarles vamos a darle las gracias y un aplauso
a toda la ayuda y todo el soporte que nos ha dado Moncho Mariño, nuestro compañero y técnico del Servicio de Audiovisuales de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de aquí de la Universidad de Valencia, a quien agradecemos pues todas las facilidades que nos dan y este estupendo marco en el aula de cultura Isabel Clara Simó, y bueno, estamos aquí mejor que en brazos. Entonces, muchas gracias, Moncho, y al resto del equipo de la facultad. Entonces, vamos a empezar de mi derecha a izquierda. Empezamos tenemos a Hugo Albert, María Fernández, Jimena López y Ainhoa Taroncher. Entonces, vamos a empezar, si os parece. Vamos a presentar, que podáis presentar quiénes sois. Y un poco también hablábamos antes de cómo presentamos y tal. Sois todos estudiantes de primero de Comunicación Audiovisual aquí en la Universidad Jaume I de Valencia. Pero a nosotros un poco lo que nos interesa también es saber qué os motiva, qué ilusión tenéis, dónde querríais estar dentro de 5 años. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Soy Hugo Albert, como bien has dicho, con mis compañeras de primero de Comunicación Audiovisual. Es el grado que yo tenía decidido hacer desde que entré en bachiller, y es un grado que se quedó como esa inquietud clavada, por así decirlo. Entonces, bueno, yo tenía el objetivo bien claro de querer entrar, de poder permitirme hacerla y de investigar un poquito más allá de la idea que yo me podía hacer. Quería palpar esa realidad de lo que era tanto el grado como las futuras dedicaciones. Principalmente lo que más me llama la atención, me ha gustado mucho conocer la faceta más profesional de Emilio, porque me gustaría enfocarme mucho a eso, a la comunicología, un poco al estudio de la comunicación tanto verbal como no verbal. Y bueno, sobre todo siempre me ha llamado la atención a nivel un poquito más grande dentro del mundo que conocemos, los ámbitos más poderosos, como por ejemplo la política o el ámbito empresarial, de por qué las cosas, por qué las campañas funcionan y por qué no funcionan a veces. Entonces, ese ámbito de la comunicología me atrae mucho. Siempre estoy un poquito atento a los pequeños detalles, que son un poco los que decantan esa balanza del funcionar o no funcionar. Y la parte audiovisual me atrae mucho, pero me atrae mucho más como hobby. Yo muchas veces he editado a lo mejor videoclips, me gusta mucho el talonaje, tal. Es algo en lo que me puedo divertir más, pero en un enfoque más profesional. Yo a día de hoy me veo como más estudioso de la comunicología y divulgador. Me atraería mucho. O después soy para la inteligencia artificial, como sabéis, pero después puedes preguntarle a Emilio. Emilio en otra vida estuvo en política, en comunicación. Muy bien. María. Pues, buenas, me llamo María, como bien ha dicho Esteban. Y como ha dicho Hugo, yo también desde bachillerato tenía claro que quería hacer comunicación audiovisual. También tenía otras carreras en mente, pero finalmente terminé aquí, en la ciudad de Valencia. Y soy un poco al contrario que Hugo. La parte de comunicología me llama la atención como hobby, como curiosidad, solo por aprender. Pero la parte profesional me llama más el mundo del entretenimiento y sobre todo la parte de edición y postproducción. Muchas tardes me las paso en Photoshop simplemente editando fotos mías o fotos de paisajes. Es un mundo que me da mucha atención y desde pequeña he visto mucha película de animación y el mundo del 3D, la postproducción y todo el trabajo que hay detrás, tanto a nivel científico como audiovisual. Por ejemplo, tenemos una asignatura que es Tecnologías de la Comunicación, que yo ahí soy una niña pequeña tocando cámaras, micrófonos, y quería conocer este mundo y pues me he topado con la curiosidad de toda la parte de sociología y comunicología, que me ha llamado también mucho la atención. Y pues en 5 años no sé dónde estaré, pero espero que sea en este mundo. Muchas gracias. ¿Quién es el profesor de Tecnología de la Comunicación? El cuatrimestre pasado era Carlos. Nos dividíamos. Nos dividíamos en grupos. No recuerdo. No, tampoco. Y este año, este cuatrimestre en Tecnologías de la Comunicación 2, que es edición, y estamos trabajando en Premiere y he descubierto un mundo que me encanta. Estamos con Vicente Fenoy. Pues nada, les mandamos un saludo a los compañeros que os hacen disfrutar en las clases, que eso no siempre es fácil. Jimena López. Sí. Con Jimena nos pasó una cosa, que es que ayer me lo dijo, dice, estoy sin voz y no sé si mañana voy a seguir sin voz. Entonces nos ha servido, como siempre, de cada limitación surge un potencial, y en Transmedias he incorporado una bonita pizarra, si entráis en YouTube podéis ver
en el vídeo, la pizarra. Y Ainhoa nos va a ayudar bueno, ¿qué ha dicho? Va a hacer la interpretación porque te quieres dedicar has puesto que te quieres dedicar al cine. Cine. Vale, entonces, bueno, pues el cine, como sabes, es un mundo complicado, es un mundo, digamos, difícil, pero es muy bonito, es precioso y probablemente por la inteligencia artificial puede ser una nueva puerta de entrada, porque sabes que tiene muchísimas aplicaciones. Antes hablabas de Photoshop, de postproducción. Y ya Photoshop ya ha incluido las herramientas nuevas con IA de tú le escribes y, por ejemplo, está una foto en la playa y te elimina las chanclas de la gente que se te han colado. Las chanclas, ¿por qué hablar de las chanclas? Que vengo de un pueblo de playa y la mayoría van chanclas en el paseo marítimo. Tenemos que decir que, bueno, creo que este es el programa, espera que tengo aquí la chuleta, yo creo que esta va a ser la entrevista las de en castellano, porque las de inglés no están numeradas, pero de castellano es la número 133 y solamente he tenido a dos entrevistas conmigo, con el entrevistado en chanclas, las dos has sido tú, Emilio. Bueno, hay que mantener el estilo, si no uno se diluye. Marcar tendencia. Vale, ¿y Ainhoa? Bueno, yo he tenido siempre muy claro desde pequeña que me encanta escribir y pues en 5 años lo que me gustaría es hacer un máster, si puede ser en Los Ángeles, de guionismo, y sobre todo lo que más me interesa es la comedia. Entonces mi futuro profesional ideal sería igual escribir monólogos para que otros comediantes puedan interpretarlos, porque estar delante de las cámaras o en escenario no me llama tanto la atención. Pero ser como la parte de atrás para televisión o sobre todo eso, para guionismo, monólogos, me encantaría. De hecho, estoy haciendo varios cursos de escritura comédica para stand-up y todo eso. Y sería lo que más me interesa de la carrera en general. Entonces nos ha quedado bastante variadito, porque tenemos cineasta, tenemos guionista, tenemos comunicólogo potencial, también tiene la parte peligrosa de que puede estar haciendo comunicación política, tal, ¿vale? No hacen falta. Hacen falta. Y tenemos postproducción, ¿vale? Entonces estas son las cartas, pues arrancamos. ¿Quieres comentar algo con respecto a nuestros estudiantes, Emilio? Nada, que me alegro de verlos tan ilusionados con su futuro profesional en el mundo de la comunicación, porque al final es la ilusión la que convierte a la gente en grandes profesionales, en buenos profesionales, así que nada, mantenerla. Bueno, vamos a empezar con una imagen, Emilio, va. Has compartido, bueno, esto viene de un tuit que tú publicaste ayer y yo lo he cogido de mi cuenta, lo retuiteé. Si nos puedes describir lo que estamos viendo en imagen. Bueno, pues estamos viendo una sala en la que hay no mucha gente, pero unas 10 personas de distintas edades muy interesadas, muestran mucho interés en el tema que se está exponiendo. Y un profesor que habla, que soy yo, que habla respecto a una diapositiva que hay proyectada respecto a un GPT especial utilizado para mejorar los resultados de las conferencias. ¿Qué es un GPT? Un GPT podemos decir que es un programa especial de inteligencia artificial orientado a hacer unas funciones únicas y específicas que se le ha dado como instrucción de base. Esa foto está tomada en la Glasgow University. Además es una universidad que está, porque claro, cuando nos preguntaron por el máximo de asistentes y tal, pues hablábamos de una cifra en torno a 15, 16 personas inscritos, o igual luego teníamos que haberlo abierto un poquito más porque luego falló alguno de lo que estaba escrito, pero lo bueno es que te asignan un espacio de esa capacidad. Con lo cual, digamos, estamos viendo 10 personas, pero el aula no está vacía. Al contrario, si hubieran venido todo el mundo hubiera sido peor porque hubiéramos tenido alguno de espaldas. Sí. Pero, entonces, en esa foto aparece también un señor con el pelo blanco, así con el... vamos a hacerle un poquito de zoom. Es Tom Bartlett, que tú lo conociste ayer no, anteayer, a Tom. Y es un académico británico, es un profesor, un catedrático, además parece un académico británico. ¿Y por qué? Y además es del área de lingüística y la verdad es que cuando le planteamos el proyecto, porque te acuerdas cómo surgió esto, yo me iba a reunir con él y estaba pensando en líneas de colaboración y se me ocurrió a partir de una conversación que habíamos tenido, te lo comenté, digo, oye, que esto lo podíamos hacerlo.
Y se lo planteé y la verdad es que le interesó muchísimo y bueno, pues vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir colaborando. Y es alguien, claro, que lleva muchísimos años en la academia y sin embargo le ve el potencial y le ve la posibilidad de aplicación que tiene la inteligencia artificial en la academia. ¿Por qué crees tú que tienen ese interés? Bueno, hay una cuestión fundamental que has dicho y es que Tom es lingüista y la inteligencia artificial es un lenguaje. Y además es un lenguaje que multiplica lenguajes y que según se plantea la introducción inicial de unas palabras u otras, esa multiplicación del lenguaje genera productos apalancados de un enorme, digamos, poder y potencial, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una conexión de todo el mundo de la computación, la programación, etcétera, que se articula, se manipula y se obtiene lenguaje. Entonces, claro, de repente los lingüistas se ven inmersos en una especie de tormenta perfecta en la cual ya no solo tienen que pensar en un sentido, digamos, de comunicación básica de lo que es el lenguaje, sino de cómo se introduce el lenguaje en un entorno que es como la lámpara de Aladino, ¿no? Tú pides y te crea situaciones absolutamente inimaginables hasta hace poco tiempo. Entonces, claro, el que los lingüistas se interesen por este mundo no solo me parece natural, sino que es obligado, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de un público porque fue el segundo taller, el primero en la Glasgow Caledonian University, que ahí fue, digamos, la más numerosa la asistencia, era una sala un poquito más grande y eran sobre todo estudiantes de doctorado, eran doctorandos. Además son universidades donde el público es muy internacional, es decir, hemos recogido datos, hemos hecho cuestionarios y tal, y tenemos muchas nacionalidades representadas. ¿De qué manera crees que puede impactar o por qué crees porque la universidad, los académicos están un poco entre prohibirlo y prohibirlo, ¿no? Y perseguirlo, muchos de ellos. Las instituciones, digamos, educativas están en regularlo, en ver tal. El estudiante está en ver cómo utilizarlo, a ver si me pillan, a ver si no sé qué, y está con esa sensación de culpabilidad de si lo uso, pero se puede, pero que no se puede. Pero yo sí que veo el colectivo de investigadores de doctorado que sí que parece que pueden estar más abiertos, más receptivos. Bueno, en cierto modo, todo el colectivo de investigadores. O sea, los de doctorado, como su ocupación fundamental es investigar, pues quizás tienen un interés distinto, pero en matices, no en lo fundamental, ¿no? Lo que hay que valorar es el hecho de que la inteligencia artificial generativa ayuda no solo a crear conocimiento, en un sentido de combinar lo que ya hay para crear ideas que se acoplen a distintos escenarios, sino que ayuda a gestionar el conocimiento existente y la información que hay para desarrollar ese conocimiento, ¿no? Entonces es una herramienta potentísima. El problema es que no se sabe usar, digamos, en un sentido general. O sea, hace falta que nos eduquemos todos para usar de forma adecuada estas herramientas para que hagan, digamos, aporten valor y no lo resten. Y esto es un proceso, pues, que ha caído como una bomba nuclear en el entorno de la educación, de la investigación, y que está todo el mundo, pues, haciéndose preguntas de cuál es su papel en estos momentos respecto a este tema. Pero no podemos mirar para otro lado, tenemos que tomar control del asunto, tenemos que aprender a llevarlo y asumir que en un mundo en el cual el conocimiento es digamos, la producción más valiosa y más estratégica, estas herramientas nos ayudan a multiplicar el poder de este mundo en cuanto a sus capacidades. La cuestión está en que tenemos que aprender a hacerlo y eso es un poco el momento crítico en el que estamos, ¿no? ¿Habéis utilizado ChatGPT alguna vez? Sí. ¿Cómo describiríais, para alguien que nunca lo ha utilizado, cómo funciona? ¿Quién se atreve? Yo empecé Ainhoa ahora. ¿Ainhoa? ¿Cómo funciona? Imagínate que se lo tienes que contar a
a tu abuelo, a tu abuela, ¿cómo funciona ChatGPT? ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo tampoco soy una experta en ChatGPT, pero es verdad que lo he usado bastante. Bueno, es un chat en que tú puedes preguntar. Un chat, o sea, podría ser como un WhatsApp. El interfaz se puede parecer al de WhatsApp. Sí, como cualquier conversación por chat. Simplemente le escribes cualquier cosa que le quieras preguntar, cualquier duda que tengas, o incluso te puede resolver problemas y te da respuestas, incluso varias respuestas si se lo pides. Es decir, que si hemos enseñado a los abuelos a utilizar WhatsApp, podríamos enseñarles a utilizar ChatGPT. Claro, sí, sin ningún problema. Yo creo que sí. Vale. Yo sí que lo creo que abre. Entonces la tecnología, digamos, es una tecnología que tiene una interfaz que está al alcance de todo el mundo. Sí, es sencillo. ¿Y esto había pasado antes, Emilio? Bueno, venimos evolucionando con tecnologías facilitadoras de su uso, ¿no? O sea, la web de alguna forma fue el abrelatas de Internet para que se pudiese usar de todo en un entorno, digamos, intuitivo, ¿no? Porque antes de que existiese la web había muchas herramientas en Internet, pero o sea, si tú querías mandar un email necesitabas un programa, si te querías chatear necesitabas otro programa, si querías ver un texto, etcétera, otro programa. Y la web, digamos, sirvió como un elemento unificador intuitivo para acceder a todo tipo de contenidos e información. La inteligencia artificial, de una forma muy natural, ha usado la web para entrar en esa lógica del uso, ¿no? Entonces yo creo que hay, digamos, una continuidad muy razonada y razonable respecto a cómo se quiere aproximar el uso de la inteligencia artificial a la mayoría de la gente. Vamos a reproducir, vamos a dibujar el workshop. Como es una tecnología que es accesible, es decir, si mi abuela, si viviera, podría utilizarla, quiere decir que cualquiera, independientemente del área de trabajo, la puede utilizar. Entonces, tenemos un workshop, tenemos ahí a 20 señores y señoras sentados de diferentes nacionalidades, vienen además de diferentes áreas de conocimiento y todos pueden estar juntos porque no necesitan una expertise específica para poder utilizar la tecnología. Lo único que necesitan, obviamente, es un interés, una línea de investigación y un área de conocimiento con la cual relacionarse con la tecnología. ¿Cuál era el objetivo del workshop, del taller? ¿Con qué objetivo lo afrontamos? Bueno, yo creo que había un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general era ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar a, digamos, hacer que el conocimiento con el que trabajamos habitualmente sirva más y sirva mejor y se pueda comunicar mejor, lo cual no es poco. Y el uso, digamos, específico era aplicado pues a las conferencias, ¿no? Al hecho de que tú das una conferencia y ese conocimiento que llega vía normalmente oído y un poco vista, si hay unas diapositivas y tal, luego pueda ser sustanciado de tal manera que pues en un tiempo X de una hora o el tiempo que sea de estar una o varias personas hablando, se pueda extraer, digamos, lo más interesante de todo lo que se ha dicho desde distintos puntos de vista y desde distintos formatos para que, por una parte, se comprenda mejor y se difunda mejor, ¿no? Entonces yo creo que tanto la parte general era interesante abordarla como algo donde se pueden hacer muchas cosas y la parte específica como un ejemplo de las que se pueden hacer. Y todo esto en inglés, que es más difícil. Sí. De todas maneras, el tema del inglés en el ámbito tecnológico facilita las cosas porque ya, digamos, el idioma estándar de fondo es muy anglosajón, ¿no? Entonces, digamos, es más fácil hablar en inglés de estas cuestiones que yo que sé, pues no sé, de las fallas de Valencia, ¿no? De hecho, luego lo comentábamos, uno de los ejemplos que pusimos en la exposición, porque había un estudiante, creo que era de la India, un estudiante de doctorado, y nos preguntaba, claro, decía, claro, porque claro, hablábamos, podemos empezar ya, la clave en la inteligencia artificial son los prompts, ¿no? Los prompts son los textos que tú introduces con la tarea, donde tienes que ser muy específico en qué le pides y darle un poquito de contexto a la herramienta. Y claro, él decía, claro, con esto que estáis contando, yo el inglés es que no, yo trabajo en inglés pero no es mi idioma nativo, entonces yo siempre la calidad de mis prompts va a ser más baja. Entonces yo decía, puedes hacer dos cosas, puedes escribir en tu idioma nativo y pedirle que el resultado sea en inglés y la herramienta lo hace bien, o puedes
escribirlo en inglés si te interesa más, porque igual te cuesta, porque cuando investigas algo y lees en inglés, luego te cuesta ponerlo en tu propia lengua. Lo puedes escribir en inglés, pero hacerle ver a la máquina el posible error en tu lenguaje y decirle cuál es tu idioma nativo, y así la máquina puede interpretar la inteligencia artificial qué es lo que realmente estás queriendo decir, o incluso pedirle un prompt para que te ayude a hacer el prompt correcto. Es decir, quiero pedirte tal, lo quiero pedir de esta manera, ¿cómo te lo podría decir para que la calidad de la respuesta fuera tal? Es decir, nosotros la metáfora era construir esos escalones, es decir, estamos en un sótano, tenemos que llegar a una puerta y se trata siempre nunca menos de 2-3 escalones normalmente para conseguir algo que realmente sea viable. Entonces, la cuestión venía que uno de los ejemplos que pusimos tenía que ver con cómo habíamos hecho incluso la presentación. ¿Te acuerdas? Había una diapositiva que no nos terminaba de sonar natural el texto, y entonces le dijimos a la inteligencia artificial, oye, este texto lo hemos puesto, en concreto lo hemos traducido del español, tiene este objetivo, lo necesito un poquito más corto y un poquito más, digamos, que suene más natural como inglés nativo. Nos hizo una propuesta, la modificamos levemente y fue lo que quedó en la presentación. Y estaba chulo porque cuando nos hizo esa pregunta le pudimos poner el ejemplo de la diapositiva que estaba precisamente viendo. Entonces, ¿alguna sorpresa a la hora de hacer el workshop? ¿Algo que te haya sorprendido, que no te esperabas? No, creo que comentamos, esperabas que hubiera una mayor penetración en la herramienta. No encontramos a nadie que tuviera la suscripción de pago, el modo de pago, lo cual es curioso cuando es gente que está haciendo un doctorado y que tiene que analizar grandes volúmenes de datos y de información, etcétera. ¿Cómo lo viste? Pues sí, la verdad es que, bueno, yo es que como soy muy friki, a veces tengo el sesgo de pensar de que los demás tienen que serlo también, si no son unos que no se enteran, ¿no? Y claro, eso no está bien. No, la cuestión es, sí que me sorprendió un poco que entre tantos profesores, tanto en el primer workshop como en el segundo, tantos profesores e investigadores, no hubiese nadie que estuviese pagando la versión de ChatGPT Plus cuando, digamos, la diferencia de calidad de las respuestas y las funciones añadidas de gestionar, porque claro, en ChatGPT Plus tú puedes introducir datos y jugar con esos datos, y la investigación es trabajar con información y datos. Entonces, que tuvieses un modelo que no te permite introducir datos y que tuvieses un modelo que sí que te permite, por cierto, ahora Copilot gratuitamente ya permite introducir datos, lo cual pues también... ¿Desde cuándo? Creo que desde ya, o sea, creo que además lo está metiendo progresivamente o algo así. Bueno, la cuestión está en que... Por eso es bueno llevarlo también a la parte filosófica un poco, y porque de lo que hablamos ahora, que la herramienta puede y no puede, va cambiando, es decir, la herramienta está actualizando continuamente. Sí, lo que pasa es que, claro, las versiones de pago siempre tienen más cosas que añaden que dan un plus de valor, ¿no? Si tú no vas a hacer un uso profesional de las inteligencias artificiales, no tiene sentido pagar una cuota, sobre todo con tantos modelos disponibles que hay. Pero si tú vas a hacer un uso profesional, y en este caso de investigación, y al precio que supone, tiene mucho sentido pagar por muchos motivos. Pues porque te vas a ahorrar mucho tiempo procesando datos, porque vas a obtener resultados que te van a costar mucho menos tiempo en hacer con tus datos que de otra manera, y al final el tiempo es dinero. Entonces, que hubiese tantas reticencias a, digamos, invertir en una herramienta tan potente, me ¿Sonando de $20? Sí, $20, que luego al cambio acaban siendo con impuestos y cosas unos 24 euros. Pero claro, estamos hablando de una herramienta de una potencia brutal en comparación con todo lo anterior, ¿no? Entonces, me sorprende que en un ambiente profesional no se hayan planteado hacer esa inversión. Vale, yo respecto a lo que te estaba preguntando, Esteban, pues me parecía muy, muy interesante y muy llamativo, porque sí que esperaba, bueno, un entorno, como habías dicho antes, ¿no? Con alumnos muy interesados, muy receptivos, hubo un buen feedback durante el workshop, pero tengo una hipótesis un poco formándose, ¿no?, en la cabeza. Al final, el ser humano, con todas las tecnologías que han habido, ¿no?, porque tecnología podemos considerar desde lo más básico como una lavadora, que ya estamos acostumbrados hoy en día, hasta una inteligencia artificial, que al final es artificial, hay una diferencia a la humana, pero la inteligencia es inteligencia, y la inteligencia se caracteriza por esa capacidad de resolución de problemas a través del razonamiento, la reflexión,
Y aunque no sea igual que la inteligencia humana, la más natural, los prompts que antes decía Esteban, la manera de tú comunicarle lo que quieres a ChatGPT en este caso, al final uno se da cuenta con la práctica de que cuanto más humano y más natural se lo comentes, él mejor responde y más receptivo es. Pero aún así, el ser humano, la sociedad humana, tiene una tendencia cuando hay algo disruptivo, algo que está rompiendo un poco los estándares, sobre todo a nivel de la tecnología, que es lo que más cuidamos, ¿no? Lo más privilegiado que tenemos como dentro de nuestra evolución, tenemos una cierta tendencia, ya ha ocurrido varias veces, a rápidamente prohibir, censurar, intentar limitar. Entonces, por ejemplo, en el cine, ¿no? Lo hemos visto bastante, cuando surgió el cine, el boom, ese imperio estadounidense, el código Hays, por ejemplo, fue, para quien no lo sepa, un código de conducta que se establecía dentro de la industria cinematográfica de qué cosas no se pueden hablar, qué temas sí que se pueden tratar, qué temas con cierto cuidado, ¿no? Sin haber, a lo mejor, una dictadura explícita como pudo haber sido, por ejemplo, aquí en España durante el franquismo. Era simplemente un código de conducta dentro de la industria. Y aquí vosotros, por ejemplo, que sois profesores, sabréis y tenéis en cuenta que hay una parte del profesorado, aunque sea de universidad y de doctorado, que sería de los niveles más altos que estaríamos hablando, que tiene una mala imagen de las inteligencias artificiales, ya no de forma tan prohibitiva, sino de, gente que considera su trabajo de otras formas. En los alumnos también pasa bastante. Y tiene, no sabría así decirlo, como una dignidad tal vez un poquito más entendida de forma personal, más orgullo tal vez, y pretende seguir haciendo sus trabajos como esa persona los estaba haciendo hasta hoy en día. Sobre todo la gente pues con más edad tiene más dificultades para adaptarse o reniega más a adaptarse a esas tecnologías. Entonces yo creo que más o menos por ahí pueden ir los tiros del por qué no encontrasteis tanta gente, porque no sé si hablabais de mucha gente o de que ni uno del workshop. O eso, No había ninguno. Ni uno, ¿no? Que había con... Nos ha llamado jóvenes, Emilio. Entonces, eso por ahí más o menos yo creo que irían los tiros. Es una imagen de a ver un poco cómo va evolucionando, y cuando vaya evolucionando también es verdad que hasta que no hayan workshops como los que estáis haciendo vosotros, que me parece una práctica muy interesante y un taller muy interesante, un poquito dicho de forma más coloquial para abrir la mente, ¿no? Pero dentro de esa apertura de mente hay muchas ramificaciones y me parecen herramientas, como has dicho tú antes, Emilio, muy útiles. Había, un artículo de Enrique Dans que me había facilitado antes Esteban, en el simplemente aprovechando para poner en contexto, los estudiantes, nadie estáis aquí a punta de pistola, es decir, no... Voluntarios, y lo que hacemos lo ponemos como un taller aplicado a algo que tiene relación, porque esto está vinculado a una asignatura, en este caso de Historia de la Comunicación, y claro, lo último que vamos a ver en la asignatura es la inteligencia artificial. Haremos una pequeñita presentación sobre el tema, una práctica, etcétera, y lo que hacemos a los estudiantes antes de venir aquí, pues pasamos un par de textos para que puedan, digamos, abrir boca y a partir de ahí ver otras referencias. Entonces, nada, para acabar, pues esa quería hacer una ligera analogía con el texto que me habías facilitado de Enrique Dans, en el que, eso aplicaba una analogía muy interesante que nunca había yo percatado, por ejemplo, poniendo el caso de en un mundo un poquito desde hace siglos, ¿no? Por ejemplo, él decía, como he dicho, realizando esa analogía con ChatGPT, la forma de utilizarla, el conocimiento para utilizarlo, cómo configurar los prompts, cómo configurar el GPT que estaba diciendo antes Emilio. Decía, por ejemplo, yo, que no tengo ni idea, decía el de arte tal vez, a mí me das un martillo y un cincel y no te hago nada. Se lo das a Miguel Ángel y te hace el David. Entonces, por ahí irían los tiros. Pero cuando la gente empiece a ver que con ChatGPT se pueden hacer Davids por ahí, es cuando la gente más se interesará. Y más, como había dicho Emilio, no sé si por 20, 30 euros al mes, son herramientas que para investigaciones grandes te pueden ayudar mucho. ¿Queréis comentar algo al respecto? No. Es verdad que lo que ha dicho Hugo, hay muchos profesores que reniegan mucho de la aplicación o que te piden expresamente que no te ayudes de ella para realizar trabajos. Y es lo que ha dicho Hugo, es una herramienta. Si no sabes utilizarla, pues no le puedes decir, realízame este trabajo, porque lo que te va a dar no va a estar a la altura de algo que podrías hacer tú con tus herramientas, pero sí que puedes utilizarlo. Por ejemplo, si algo de la asignatura no llegas a comprenderlo bien,
puedes pasarle un documento entero y pedirle, puedes explicármelo, puedes ayudarme a entenderlo con palabras más sencillas o puedes leerlo por mí, porque también tiene chat de voz, también lo que hemos dicho antes, para personas mayores que a lo mejor no se les da tan bien utilizar la tecnología. Existe la opción de chat de voz en la que tú puedes ir preguntándole cosas y te lo dice con una voz bastante humanizada. Es muy interesante que no lo habíamos nombrado y es una herramienta muy, muy determinante también. Claro que también eso facilita mucho el uso para personas mayores, por ejemplo. Entonces eso, es saber utilizar bien la herramienta para que pueda ayudar también en procesos creativos. Obviamente no va ChatGPT a crear una obra de arte por sí mismo, pero te puede ayudar en términos de escritura a salir de un bloqueo o ayudarte a darte ideas que te pueden llevar a desarrollar ideas más complejas después. Entonces creo que sí que puede ser una herramienta muy útil tanto para estudiantes como profesionalmente. Esto si vamos un ratito para atrás, Emilio, lo que comentaban, innovación tecnológica, el fuego, por ejemplo. ¿Qué innovación tecnológica ha habido más importante que el fuego, ¿no? Que ya no solamente el fuego, sino el control del fuego. ¿Quién se quedaba con el control del fuego? El brujo, ¿no? Y además no quería, digamos... No, yo no estaba allí, no lo sé. No, pero ha sido algo, digamos que ha sido algo que sí que nos ha llegado a los antropólogos, etcétera. Bueno, pues quieren ver que parte de la evolución también se habla del papel de los animales de compañía, también te hablan de cómo el Homo sapiens se impone, de teorías que ahora investigan como, digamos, la alianza entre el lobo y el Homo sapiens, digamos, extermina al neandertal, ¿no? Que no, digamos, no tiene esa alianza, crea, digamos, al perro como herramienta doméstica, etcétera. Pero el fuego, sin duda, es algo que cambia, que hay un antes y un después, sobre todo cuando aparece ese control de cómo... Y evidentemente pues se quiere, digamos, siempre hay esa tentación del poderoso, ¿no? De querer, digamos, quedárselo para sí. Pero por otra parte es verdad que son las propias estas grandes compañías, ¿no? En este caso Microsoft con GPT, que es el caso que estamos comentando, y otras, las que han abierto, digamos, porque ya lo estaban utilizando, pero hasta ahora el cambio era que nosotros no podíamos interactuar, no podíamos crear un GPT. Es decir, no podíamos hacer un producto específico para un uso concreto y ahora sí que lo han hecho. Entonces, ¿por qué crees que es en este momento en el que han decidido compartirlo o ya era algo que ya no podían retener más tiempo? Yo creo que al fin y al cabo es una, digamos, adaptación comercial, ¿no? En el sentido de que una inteligencia artificial de uso general pues tampoco es que tenga, digamos, una enorme utilidad. Y al final la potencia de este tipo de cosas es su capacidad de resolver problemas concretos. Y la mejor forma para resolver este tipo de situaciones es ir especializándose. Y de hecho, cada vez aparecen más IAs de propósito único, que es lo lógico. Entonces, va a ser un camino en el cual acabaremos teniendo una IA, pues, para distintos usos, ¿no? Luego tendremos los sustitutos de los asistentes virtuales que ya tenemos, tipo Alexa, tipo Siri, tipo lo de Google de los móviles, que ya dotados de inteligencia artificial sí que acabarán siendo esas IAs de propósito general, que lo mismo pues te buscan un restaurante que se acomode a tu gusto, que te resuelve pues un problemilla de qué impuestos tienes que pagar en no sé qué caso. Pero yo creo que lo lógico es que surjan, sobre todo por lo que hemos estado viendo en el workshop, de la trazabilidad del conocimiento. Porque ¿Trazabilidad? En el sentido de que el conocimiento esté especializado para resolver problemas especializados. Entonces, si tú tienes una IA que se ha nutrido, se ha entrenado con todo el, digamos, marco legal de un país concreto, pues evidentemente va a resolver mucho mejor los problemas que se le planteen que si tiene ahí una amalgama de todo tipo de conocimiento de H a B que puede haber de todo y puede ser un conocimiento contaminado. Entonces, lo lógico es que, sobre todo en las IAs generativas que responden a temas más especializados, se nutran con el conocimiento que los especialistas necesitan aprovechar. Entonces, yo creo que esa es un poco la evolución natural de este tema. Acabas de tocar un tema ahí un poco delicado. Porque claro, IA, la inteligencia artificial tiene una pata que es la trazabilidad, es decir, tenemos que saber, porque al final GPT quiere decir generated, es decir, que es un contenido que se considera como novedoso,
¿vale? No, los detectores antiplagio no lo cazan a día de hoy. Pre-train, ¿no? La P de pre-train ha sido preentrenado previamente, pero no sabemos ni por quién, ni cómo, ni con qué premios, ni objetivos. Eso no lo comparten. Bueno, es algo que consideran secreto industrial. El diseño del algoritmo. Diseño del algoritmo. Entonces, claro, lo que dices, por ejemplo, de utilizar un GPT, cuando hablamos de GPT estamos hablando de un producto, como si fuera un Photoshop o un Premiere o un software. Pues es un software específico que tú diseñas con esa herramienta con una tarea. Es decir, podíamos crear una tarea, meterle, digamos, la Constitución, el Código Penal, diferentes, y con eso darle unas pautas y pedirle unos informes preceptivos ante unas determinadas, que podía luego utilizarse como una fuente, digamos, más a la hora de dictar una sentencia. Pero es verdad que no controlamos, no sabemos el algoritmo. Tú imagínate que tenemos que juzgar a Elon Musk y lo tenemos que juzgar con el GPT, con el chat que ha creado y utilizamos. ¿Me entiendes por decir? Que las implicaciones éticas que tenemos cuando estamos utilizando una herramienta, que la transparencia, para que os hagáis una idea, es tan transparente como Netflix, ¿vale? Es una caja totalmente cerrada, una caja negra que llamamos como la caja negra de un avión, donde no hay ningún tipo de transparencia. Entonces, es útil, pero no tenemos esa... Pero bueno, es que ya se está usando la IA desde hace tiempo para procesos muy delicados. Por ejemplo, selección de recursos humanos. Cuando tienes una oferta de trabajo que se presentan 50.000, en determinadas multinacionales están usando IA con unos criterios determinados que te sacan, pues a lo mejor el 97% de todas las propuestas y te dejan las que cumplen determinados requisitos, y los procesos de selección son absolutamente fríos y mecánicos. Y es como cuando se usa la IA para decir si a ti un banco te da un crédito o no te da, cuando a lo mejor al banco le importa un pito, solo le importa determinados criterios y a ti te puede ir la vida en ello, ¿no? O sea, esos problemas éticos ya están desde hace bastante tiempo entre nosotros y van a seguir. La cuestión es, digamos, al otro lado de la IA, es decir, ¿qué le dejamos decidir a la IA y qué no le dejamos decidir? Hay cuestiones que la IA, por ejemplo, en el tema legal, aunque no hay aquí ningún abogado ni ningún jurista... No hay ningún abogado en la sala, ¿no? Pero bueno, es fácil entender que si tú tienes toda la jurisprudencia, todas las leyes, tal y cual, vas a tener una selección de información pues muy interesante respecto a una problemática concreta. Pero lo lógico es que luego las decisiones las tome el humano. Es decir, tengo todo este análisis, estos pros, estos contras, pero decido yo. Pudiendo equivocar, pero decido yo porque es un tema, digamos, éticamente necesario el que decida un humano que tiene una consideración ética, porque no olvidemos que las IAs no tienen consideraciones éticas, son máquinas de procesar información. Eso es algo que ha estado últimamente, he estado escuchando varios podcasts que están mucho debate, la evolución que están teniendo las IAs y a qué velocidad, de que a la gente le da miedo de que la IA pueda empezar a tener, entre comillas, sentimientos y a humanizarse más, y en vez de dejar de ser solo una herramienta, pues como tú has dicho, te puede ayudar a tener varias cosas y luego tú decidir que la IA sea una herramienta que te pueda ayudar a filtrar, a clasificar, etcétera, y luego que te ponga todas las cartas sobre la mesa, tú ya debates, piensas, procesas esa información y con tu propia ética decides. Entonces sí que es algo, por ejemplo, cuando habéis dicho lo de meterle el código penal y todo, es un poco una imagen infantilizada, pero por ejemplo me he imaginado un robot como el que hay en Bob Esponja, que era una pantalla con ruedas y era una persona, me la he imaginado sentada en el juzgado haciendo de juez con la túnica y dictando ya sentencia. Y es algo que, por ejemplo, a mí no me gustaría que pasara. Quiero que las cosas se queden en manos nosotras con nuestra experiencia y nuestra ética, y ya que la IA sea una herramienta que te ayude, igual que usas Google para buscar información, pues que la IA te ayude con ella. Eso sería como si en Los Simpson hubiera parecido que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos y luego hubiera terminado sucediendo. El tema de los Simpsons y las predicciones es un tema aparte. Pero has dicho una cosa muy importante y es tu ética. La cuestión está en que la ética es un tema muy fluido y sabéis que no es lo mismo que te juzguen por un delito en España, que en Arabia Saudí, que en Estados Unidos o que en Bélgica.
Y claro, eso es un problema. O sea, no hay, digamos, un algoritmo ético satisfactorio para todos. Eso es imposible, incluso en un mismo país. Ese es un tema muy resbaladizo y yo creo que mejor dejamos las decisiones éticas para los humanos y que las máquinas se dediquen a darnos la información como la necesitamos. Que lo que tú dices puede llegar, ¿no? En el sentido, de hecho llega, ¿no? Porque cuando una IA decide si te dan un crédito para que te compres una casa o no, ahí hay decisiones éticas. Lo que pasa es que dentro de lo que es una empresa privada, digamos, se puede permitir el lujo de hacerlo. Pero hay determinados ámbitos en los que, digamos, el ámbito de quién es elegible para una operación crítica a vida o muerte en una escasez de recursos, quién va primero y quién va después. Temas de acceso pues a la educación superior según becas, según... O sea, muchas decisiones en las cuales es muy importante tener una visión pues muy humana y muy rica de muchos matices y que meter sistemas mecánicos pues yo creo que nos podría llevar a deshumanizar bastante nuestra vida. Claro, eso es una cosa que, bueno, volviendo a hacer un poco la analogía para comprender un poco lo que estaremos hablando, porque estamos hablando de un futuro que puede ser próximo, puede ser lejano, puede ser factible, puede no ser factible, pero, por ejemplo, en otros ámbitos de la sociedad no tan determinantes como el Código Penal, ¿no? La Constitución, pero, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, la cuestión del VAR, estaríamos hablando de algo muy similar, una implementación de una inteligencia artificial que en parte sirve para juzgar, pero bueno, quien vea fútbol sabrá un poco las normas. VAR es el videoarbitraje, ¿no? Claro, es el videoarbitraje de, bueno, cualquier cosa dentro de un juego con mucho ritmo, ¿no? Y con muchas ocurrencias que el árbitro o el linier se le escape a nivel de ojo humano, entra la inteligencia artificial desde una barbaridad de estadísticas, de planos, de recursos, pero siempre hay una pantalla desde la que siempre, la persona o las personas que están controlando la sala VAR avisan al árbitro porque el VAR ha detectado algo, una anomalía en el reglamento. Me refiero de que se ha incumplido el reglamento. Entonces, si es algo muy, muy obvio, ¿no? A lo mejor ha habido una mano y no se puede tocar con la mano. Esas cosas, vale, son indiscutibles. Pero siempre hay ocasiones en las que el VAR avisa de probabilidad de que haya ocurrido algo. Entonces, ahí siempre se deja a lo que se conoce como la interpretación arbitral. El árbitro observa lo que ha ocurrido desde distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintos planos, y ahí decide. Entonces, imagino que más o menos estaríamos hablando de algo por ese estilo, pero claro, en un caso de abogacía. Es un ejemplo muy bueno, muy bueno. Además, yo lo pensaba antes del workshop y esto no lo hemos hablado tú y yo, creo, con el videoarbitraje. Porque claro, ahí hemos tenido, como sabéis, un problema de corrupción o de posible, digamos, de presunta corrupción en el arbitraje, donde se habla de que ha habido unas mordidas que algún equipo de fútbol ha pagado a algún dirigente arbitral, etcétera, y que eso pues se ha extendido con el videoarbitraje. Y ahí lo que se ha implementado ahora para evitar está en investigación y eso no compete aquí, pero bueno, para evitar esas sospechas se ha implementado un sistema de trazabilidad. Se ha dicho, se van a grabar las comunicaciones internas que tiene el árbitro con las personas que están controlando la llamada y se va, digamos, tener una trazabilidad de cómo se toma esa decisión. Y el videoarbitraje es muy bueno porque a veces, claro, yo entiendo que a veces el árbitro verá cosas en el campo que si ve a dos pegándose, pues dirá, pues uno le ha pegado, el otro se la ha devuelto, pues vamos a hacer como que vosotros no habéis hecho nada y yo no lo he visto y tal. Claro, si el videoarbitraje le avisa, dirá, el otro, pues sí lo he visto yo mejor, pero no voy a cargarme el partido aquí, porque si lo paro aquí y tal, y van a empezar a todo. Es decir, son decisiones de árbitro que es su trabajo y decide en qué momento pues hay acciones que debe sancionar, otras que no, y es su oficio, y hay que claro, pues como el del profesor, el del fontanero o el de cada uno con su experiencia, pero tiene que haber obviamente una trazabilidad para saber que no se está utilizando de manera, digamos, pues eso. Entonces, ¿eso ahora mismo está implementado? ¿De qué medida lo que nosotros presentamos en ese taller asegura esa trazabilidad? Porque sí que es verdad que nosotros presentamos una aplicación específica para congresos donde bueno, pues cogemos una presentación oral, se transcribe y de esa transcripción le pedimos cosas a ese producto.
Bueno, el sistema, claro, tiene dos partes, ¿no? Por una parte, la introducción del contenido que tú pones para evaluar, que en este caso es una conferencia que se ha grabado en tiempo real bueno, si no se graba en tiempo real no se puede grabar, pero se transcribe el texto. Nada más se ha terminado digamos, la exposición, porque se ha ido transcribiendo el texto mientras se graba, y entonces se analiza esa parte del texto y se analiza en un contexto de unos documentos que tú has metido que quieres que sean, digamos, lo que da contexto teórico al análisis de esa conferencia. Digamos, ahí tú creas un pequeño ecosistema de conocimiento que es el que quieres que sirva para extraer los, digamos, resúmenes, síntesis, selección de citas, etcétera, que es lo que se hace en ese procedimiento. Pero claro, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace eso? La cuestión es ¿por qué el sistema determina que una cita de la conferencia es más interesante que el resto y no coge frases espúreas, ¿no? Decir igual, eso, me mordió mi perro mientras le daba jamón. Y eso lo dijo el conferenciante al final en un comentario con una chica que le pregunta, esto me lo estoy inventando, con una chica que le pregunta por qué lleva una venda en la mano. Y no tiene que ver con la conferencia. Podría poner esa frase en vez de las que están centradas en el, digamos, en el corazón de las ideas que se quieren plantear. Ahí es donde lo que es el ChatGPT como un sistema de gestión brutal de la información es donde ayuda. Porque el entrenamiento de ChatGPT lo que tiene es millones de textos, no digo iguales, pero con una estructura similar, con una forma expositiva similar, con una manera de plantear ideas que viene, digamos, a sintonizar. Y entonces lo que ChatGPT hace es, por esa asimilación de toda esa base de conocimiento que tiene detrás, extrae en esa lógica de, digamos, lo que es la media de cómo se obtienen las frases más interesantes de otras conferencias, las que entiende que son las más importantes de la tuya. Es como una especie de comparación interpares con el mundo y un caso, pero toma el mundo como referencia, no tanto para el contenido como para qué tipo de contenido es relevante en ese conjunto. Y esa es un poco entre comillas, la magia del asunto de por qué esas 10 frases que te ha cogido de la conferencia son las más interesantes y no otras. Que eso lo bueno es que el propio conferenciante, cuando hace el proceso, porque lo hace inmediatamente, puede revisar y decir, está diciendo chorradas o realmente esto es lo más interesante que digo yo, ¿no? Además se le puede preentrenar con otras conferencias antes del congreso y decirle qué tipo de frases estás buscando. Sí, sí, por supuesto. La cuestión está que aquí la combinación entre las instrucciones precisas del GPT especializado que ya indica qué tipo de conocimiento quiere y cómo lo quiere, con el conocimiento con el cual quieres tú que trabaje y, digamos, la metodología que extrae de analizar el mundo, porque es que ya estamos a unas dimensiones que tener en cuenta que ChatGPT 4 tiene miles y miles de millones de documentos de todo el conocimiento humano. Entonces ahora están hablando de que ChatGPT 5, como se acaba el conocimiento para absorber, a lo mejor absorbe el que produce ChatGPT 4 porque no les quedan cosas que meter, que ya me parece una cosa un poco alucinante, ¿no? Entonces, claro, dice, nos sobra espacio. Es como que tiene el mundo y entonces compara lo que tú estás haciendo en un rinconcito con un conocimiento más pequeño con el mundo como referencia, ¿no? No tanto para introducir conocimiento, sino para introducir el cómo gestionar ese conocimiento. Y la magia es que funciona, porque no dice chorradas y podría decirlas, ¿no? Esto va de investigación, la otra pata es la docencia y con esto vamos terminando. ¿Cómo os ha cambiado la manera de aprender? ¿En qué se modifica? Yo es que, por ejemplo, tampoco lo he usado tanto como herramienta para aprender. Lo habré usado a lo mejor, te puedo decir,
con los dedos de una mano 5 veces, 4. Por ejemplo, la última vez que lo he empleado, más que ChatGPT, fue una IA que ha desarrollado Google para los audios, porque en la clase que nos da Esteban, en Historia de la Comunicación, hicimos unas presentaciones y una parte de la presentación era un experimento que era grabar el audio de esa presentación junto con el debate que teníamos con nuestros compañeros, luego pasarlo por esa IA para que nos diera una transcripción sin tener que hacerlo nosotros manualmente, corregirla por si había algún error y luego pasarla por otra IA que nos diera sus puntos clave, palabras clave y las conclusiones. Yo, por ejemplo, en mi grupo éramos 3 personas trabajando, entre ellas una de ellas es Jimena, que nos acompaña aquí hoy, que está escribiendo su opinión en la pizarra. Y yo, por ejemplo, encargué la parte de grabar audio y pasarlo por la primera IA. Y nuestro audio eran 42 minutos de presentación y debate, que no sabía yo que habíamos estado tanto tiempo delante de la clase. Sucede. Y me dio la transcripción y el otro día revisándola con Jimena, por ejemplo, nosotros nombramos a un personaje de nuestra época que nos tocó sobre la Gaceta de Francia en el siglo XVII y a Théophane Renaudot nos lo transcribió como Reno y el número 2 al lado. Y nos empezamos a reír muchísimo. Y es como, vale, van, pero por ejemplo algunas que no son de pago, como os nombraba antes, que son más limitadas, solo me pidieron registrarme con mi mail y decirme qué usuario iba a dar, si profesional o de estudio. Y vemos cómo tienen fallos y por eso, por ejemplo, Jimena la está corrigiendo y otra compañera que hoy no está aquí, ella se va a encargar de pasarlo por otra IA y sacar sus conclusiones. Yo, de la forma que más me ha influido a mí ChatGPT, yo le he querido dar un uso un tanto más humano de algo que ocurriría en un mundo, porque yo me planteaba un poco cuando surgen, mejor dicho, herramientas que pueden, como ha dicho antes Emilio, facilitar tanto ciertas acciones, ya no facilitar, tal vez incluso complementar, sin necesidad de facilitarlas mucho. A mí me gusta pensar otra vez en cómo estábamos sin esa herramienta y decir, si yo ahora me imagino que esta herramienta no existe, en caso de que me dijesen que fuese a existir, ¿cómo la utilizaría yo? Sin ver ahora cómo se está utilizando, sin estar contaminado por el resto de acciones del resto de la gente. ¿Cómo la utilizo yo con mi criterio más propio? Y así es como yo la utilizo. Y muchas veces, bueno, antes he dicho, ¿no?, que a veces hace resúmenes que están muy bien de ciertos PDFs, ciertos archivos. Cuanto más largo a veces, más complicación puede haber para la inteligencia artificial. Pero yo siempre, tal y como ya lo utilizo, primero hago yo esos resúmenes Sí, básicamente esos resúmenes, porque cuando es una tesis de una opinión propia, prefiero no incluir la inteligencia artificial. Pero cuando hago ciertos resúmenes, luego le pido a la inteligencia que lo haga. Y entonces siento que hay como una especie de competición sana que ocurre en todos los sitios, en el ámbito empresarial, en política, en deporte. Ocurre en todos los ámbitos. Y cuanta más competición, más aumenta a nivel, más uno quiere aprender del otro y el otro quiere aprender del otro. Entonces, más o menos, eso es un poco raro porque estoy ahí a lo mejor solo con una inteligencia artificial, ¿no? Que es algo a lo que todavía no estamos acostumbrados, pero yo siempre intento hacerlo por mi propio pie, cualquier trabajo que yo quiera hacer, y a partir de ahí a ver cómo lo haría esa inteligencia, y voy comparando, tal vez voy añadiendo cosas, tal vez hay cosas que me doy cuenta que la propia inteligencia artificial tiene ciertos errores o tiene ciertos fallos, o como ha dicho ella, pues María, pues son cosas que todavía faltan pulir. Por eso antes hablabais de que han salido ChatGPT 3, 4, 5, son cosas que imagino que irán evolucionando y en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, a mí eso me sirve de forma complementaria y a veces como competición contra mí mismo para aumentar un poco el nivel de los trabajos que yo quiero hacer. Tenemos, mientras esto sucede, que ahora lo leeremos, tenemos a Jimena que nos está escribiendo su opinión, y además está sucediendo algo que la inteligencia artificial todavía no sabe hacer, que conforme vas escribiendo, el texto te va haciendo más pequeño. Hay una escalera en el margen. Vean que se quedaba sin hueco en la pizarra, Rosito. Bueno, yo personalmente utilizo la inteligencia artificial sobre todo para hacer resúmenes como Hugo. También hago mucho lo de hago mi propio resumen y luego le pido a ChatGPT que lo esquematice o que me dé las palabras clave, claro, para luego poder yo memorizarlo más fácilmente. Y también lo utilizo para el ocio. Por ejemplo, yo juego juegos de rol, dragones y mazmorras y estas cosas. Y una vez llevábamos faltos de el Dungeon Master, que es la persona que lleva la partida, así que hicimos utilizar a ChatGPT para que nos fuera narrando lo que iba ocurriendo. Entonces, le íbamos diciendo nuestras acciones y nos iba respondiendo y creando un mundo que ninguno... En plan, hicimos un poco el mundo, lo preparamos para que supiera por dónde llevarlo
y luego nos iba dando respuestas que ninguno nos esperábamos. Entonces pudimos jugar entre todos y fue un experimento bastante divertido. Entonces también en ese ámbito creo que se puede utilizar. Yo por lo menos lo he utilizado así. Y luego algo que me parece muy curioso también es a la hora de, en el cine, efectos especiales. Por ejemplo, hay un youtuber que se llama Jaime Altozano que utilizó una inteligencia artificial para hacer un videoclip entero y hacer efectos especiales solo utilizando la inteligencia artificial. Y se puso como ejemplo que ahora es como una herramienta para hacer cine desde nuestras casas. Igual lo que podría llevar un montón de personas y muchísima preparación para realizar efectos especiales y todo este tipo de herramientas, ahora tú solo desde tu casa, pagando una aplicación, podrías realizarlo y ayudarte a crear cine de mayor calidad con mucho menos recursos. Entonces creo que eso también es muy interesante para un futuro no tan lejano. Nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando para comunicación audiovisual. Ha dicho que se puede servir para videojuegos, para juegos, para diseño de juegos. Juegos de rol. Los que puedes diseñar los diálogos, puedes diseñar todo. Y aparte de lo de los juegos de rol, también está dentro del videojuego clásico que conocemos con los NPCs, cada vez los están evolucionando más. Aquel personaje que estaba de fondo pegándose solo contra la pared para hacerse de relleno, han evolucionado a tener cada uno una propia inteligencia artificial y tú puedes interactuar con ellos y hacer más enriquecedora, la experiencia dentro del juego y sobre todo la historia y el background que tiene en general, no solo las misiones principales, sino también las secundarias. Todavía no solo ocurre, también entretenimiento. Claro, sí. Una inteligencia artificial está humanizando el juego, ¿no? Básicamente. Bueno, hemos tenido... Emilio, ¿te atreves a leer el texto? Digo Emilio porque es la persona que tiene... Sí, mira, dice, yo creo que nos idiotiza un poco. Por eso... Espera, es lo que Jimena, mientras el resto de compañeros intervenía, ha escrito en la pizarra y bueno, y tenemos hasta un epílogo del texto. Dice Jimena, yo creo que nos idiotiza un poco, por eso soy muy reacia a usarlo. Antes teníamos mucha más capacidad de concentración, retención y estábamos más avispados mentalmente. No obstante, es muy útil para cuando no tienes tiempo, pero habría que mirarlo muy de cerca porque cada vez los estudiantes escriben peor y no pueden leer textos medianamente complejos. Habría que enseñar a usarlo como complemento y no dejar de fomentar esas capacidades básicas y necesarias en la vida. Y entre paréntesis... Dice que se ha explicado de forma muy pobre, pero bueno, es que tampoco... No, el contenido es el que... Yo creo que está bien. Sí, es muy interesante porque está enseñando un poco una doble cara a todo lo que estábamos hablando, que son cosas que sobre todo nosotros... Bueno, vosotros desde el punto del profesorado ni me lo imagino, pero nosotros desde el punto de vista del estudiante, ciertos compañeros que entienden la inteligencia artificial como un copy-paste, ¿no? Entonces, lo que surja de ahí, gente que no se ha preparado ni los prompts, ni configuración del GPT, como estabais hablando antes. Entonces, la inteligencia artificial, teniendo un potencial increíble, a sí misma, como que se hace ver pobre cuando no es pobre. Pero es verdad, la doble cara que estaba comentando Jimena se palpa. En ciertas clases se palpa. Mira, yo quiero contaros una anécdota. Resulta que tengo un hijo en primero de bachillerato y por distintas circunstancias pues tiene problemas de base de matemáticas y quería ayudarle, ¿no? Pero él era reacio a usar la IA en este tema y yo dije, bueno, ¿y por qué no? Entonces, como él era reacio a usarla, me he planteado decir, voy a repasar yo las matemáticas de bachillerato, que no me acuerdo de nada, porque ya uno es mayor. Y nada, empecé diciéndole a ChatGPT, a ver, necesito que me enseñes a hacer esto, explícamelo con ejemplos y luego ponme un ejercicio para ver si lo he entendido. Y si lo he entendido, pasamos al siguiente punto y si no lo he entendido, me lo vuelves a explicar a un nivel más bajo y me vuelves a poner ejercicios. Y nada, estuve estudiando funciones, límites de funciones, no sé qué, y le dije a mi hijo, esto ya me lo sé, así que si quieres lo repasamos juntos. Y bueno, la verdad es que es muy eficaz para aprender, porque la cuestión es que tú no puedes plantearte, no digo tú, nadie de aquí, sino en general, no puedes plantearte usar esto de que te dé y copiar y pegar, sino que hay una capacidad de interacción, de no solo
que tú le pidas, sino que la IA te pida y haya un feedback y una, digamos, una mejora progresiva, ¿no? Y una comprensión, porque claro, yo le expliqué, o sea, me explicaba determinados temas de los límites de funciones y le decía yo, ¿y por qué este valor es así y no es así cuando de esta manera podría ser también? Y me dijo, porque la IA siempre te hace la pelota, dijo, una pregunta muy avispada. No sé qué, no sé cuántas, y me lo explicó. Igual lo era. Y me lo explicó todo, y además me puso un ejemplo para que entendiese por qué era así la duda que yo tenía. O sea, que como un elemento, una especie de profesor en el cual tú, de una forma proactiva y muy enriquecedora, tú puedes progresar, no, digamos, un rol pasivo, que entonces sí que tendría el problema de que no entiendes, de que se te duerme la mente, sino como un entrenador, realmente para un estudiante puede tener un papel de gran valor. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, tenemos que aprender a usarla. Y a usarla a nuestro favor, no para que nos atonte, sino para que nos potencie. Pero eso es algo que tenemos que empezar un poco a plantearlo, ¿no? Tal vez. Que se establezca un poco una cultura de esta serie de herramientas. Porque es verdad, como habías dicho, estamos hablando a lo mejor en un ámbito académico hoy en día, pero bueno, ahí nos ha abierto otras puertas al mundo de los videojuegos. Incluso, no sé, yo creo que negocios de cualquier tipo pueden usarlo, pero para cuestiones que en el día a día te ocupan un tiempo y a lo mejor incluso no es tu función, pero a lo mejor no tienes un negocio de cierta capacidad como para contratar a gente que cumpla esas funciones, y una inteligencia artificial que, como tú estabas explicando, hombre, yo he visto un factor comunicativo muy grande entre ambas partes, entre tú en este caso y ChatGPT. Son cosas que puedes solucionarlo. Entonces no va a hacer falta profesores porque, claro, porque no, ¿a quién le van a poner motes? Son auxiliares de profesores. No, porque, claro, usted... No, eso es cuando alguien te venga que se haya dormido en clase ¿Qué puede suceder? Puede suceder y no haya entendido algo, le dices, mira, el GPT de mi clase es este, te lo dejo un ratito. Nada, vamos terminando. ¿Qué es el éxito, Emilio? Esa es una pregunta muy general, pero bueno, si es el éxito, ¿cómo vivo yo el éxito? Pues sintiendo que lo que hago me interesa y sirve para que los demás vivan mejor. ¿Y para vosotros el éxito está orientado a un resultado concreto o lo veis más en el proceso? ¿Lo veis...? Pues yo llevo un par de años haciendo canciones cuando tengo tiempo y dinero para implementarlas, ¿no? Y tengo una de ellas que se llama 4 medallas, porque hay una frase que al escribirla es la que más me marcó, ¿no? A veces escribimos de forma un poco automatizada de lo que te surja y, bueno... ¿Cómo suena la canción? ¿El qué, perdona? ¿Haces canciones? Sí. Pero como un estilo de rap es lo que más me gusta. Pero para que 4 medallas fue una canción en la que profundicé mucho en una cuestión un poco más existencial, por así decirlo. Pero una estrofita no se te ha olvidado todavía, ¿no? Porque eso no sé, hace poco. Tampoco no, para un par de años seguro. Pero me acuerdo de la frase porque fue la que le puso título y esa es la que más o menos podría profundizar en este tema. Que cante un poco, ¿no? Sí, que rapees. Pilla la indirecta. Por favor, ya las indirectas de Esteban, por favor. Pilla la indirecta y rapeanos un poco. Mira, pues, no, me hubiese preparado la letra, se lo sabría, pero la leí hace un par de años y estaba por ahí perdida por YouTube, pero no, saber, no me la sé. Tampoco he dado... ¿Y tú sabes lo que puedes encontrar? La podéis encontrar y a lo mejor ChatGPT la encuentra también, no lo sé. Vamos a hacer una cosa, me vas a mandar el enlace y lo ponemos en la descripción del podcast, ¿vale? Okay. Pues la frase yo decía, además es la última de la canción, digo, ¿quién dijo, no de forma muy impersonal, ¿no? Pero ¿quién dijo que el éxito es ganar 4 medallas? De forma un poco más vulgar, como la expresión que decimos aquí, te escuchan 4 gatos, ganar 4 medallas, ¿no? Aquí lo decimos un poco para todo. Porque como te digo, era una cuestión que yo estaba en una etapa de mi vida un tanto existencial, una etapa de mi vida, y volveré a estar al final. La adolescencia y la juventud tienen esas cosas, ¿no? Que son todo, a veces... Nosotros, ¿sabes? Nos pasa y tampoco... Ya salimos de ahí. Pero pues sois muy juveniles también, hombre. Que al final es una actitud del alma en la juventud. Hay que aprobarlo al final. Sí, pone buena nota. Y bueno, entonces es un poco, yo me estaba enfocando un poco hacia esos temas y
El tema del éxito es verdad que, bueno, estamos en un sistema que hay ciertos aspectos que determinan tu éxito, pues lo más clásico sería la economía, la fama, ¿no? Un poco y el poder. Serían esos 3 factores, formarían un triángulo pues de lo más interesante y de lo más jugoso, ¿no? Que se podría comprender. Pero bueno, hay gente que entiende su éxito, que es la gente con la que más me gusta hablar, porque a veces es la que más conversación tiene, que su éxito es haber conseguido tener una vida estable y poder acabar su vida en el monte, por ejemplo. Sigo un par de chicos por redes sociales que documentan una vida mucho más diferente a la que se establece hoy en día. Están en Asturias, en un monte, y dice, a lo mejor tú le dices, ¿qué es lo mejor que has hecho ayer? Y dice, lo mejor que hice ayer, dice, "Buah, a lo mejor son tonterías, ¿no?". Me dice, estar sentado en una silla mirando a la oveja que tengo ahí fuera y estuve pensando en 100.000 cosas distintas. O haber tenido el móvil apagado 3 días. Entonces, son situaciones que yo creo que se debe determinar más uno mismo, como ha dicho antes Emilio, la felicidad que tú puedas albergar dentro, porque la felicidad es una cosa que tú puedes ver a la gente, pero esa persona lo sabe en sus adentros, cuándo sí y cuándo no. Más que esos 3 factores que había nombrado de poder, economía y fama, que pueden influir dependiendo de tus inquietudes, de tus gustos, de tus objetivos y ambiciones, pero yo creo que es algo un poquito más complejo que eso. Yo para mí el éxito está también, creo que todos los que vamos a hablar aquí vamos a compartir de que la felicidad, el factor de la felicidad. Como has dicho Emilio y Hugo, yo creo que para mí el haber tenido éxito es si has hecho algo y has sido feliz, o al terminarlo te has quedado feliz. Ya, aunque no haya sido un camino muy fácil, pero lo has superado y tú has aprendido cosas, y eso ya para mí ya me da la felicidad. Yo, por ejemplo, aquí a 5 años, para mí haber tenido éxito 5, te diría hasta más 10 o 15. Sería, por ejemplo, a mí me gustaría el tener mi casa, mi hogar, que mi familia esté sana, que la gente que yo quiera esté bien y, por ejemplo, poder vivir a cumplir mis hobbies. No quiero tener una mansión ni que relacionar el éxito con tener mucho dinero, pero sí poder permitirme mis hobbies. Por ejemplo, me encanta viajar, pero no me hace falta irme de crucero, un yate o hoteles de 4 estrellas. Yo soy feliz yéndome con el tren, el más barato que haya, y un hostal y conocer la ciudad. Entonces, para mí, el éxito... Pues también. Aparte de en ese ámbito personal, por ejemplo, y también en el profesional, yo ahora mismo tengo 19 años, mi profesional ha sido sacarme los títulos académicos, estudiar, por ejemplo, lengua y inglés. Entonces, por ejemplo, con el B2, para mí, el éxito, el día que me dijeron, no, María, se ha aprobado, sentí más éxito cuando fui a contárselo a mis padres y a mis amigos y verles a ellos la cara de, jope, qué bien, o con el carnet de conducir, cuando me dieron el teórico por la noche el resultado y me dieron apto y lo había hecho esa mañana y es que justo ya era Navidades y toda la familia súper contenta. Yo me sentí más exitosa en ese momento al verles ellos felices que cuando me dieron a mí el resultado. Qué palabra tan fea y qué alegría da, ¿no? Apto barra A. Apto barra permiso B. Y eso que solo era el teórico, que ahora estoy con las prácticas. Ya veremos. Sí, de hecho, María Jimena y yo estamos juntas en un trabajo para teoría de la radio y la televisión, en el que hablamos específicamente del éxito y de la idea que se nos vende del éxito en programas de televisión, sobre todo enfocado a los niños. Programas como MasterChef Junior o La Voz Kids, que buscan implantar desde muy pequeños a los niños esta idea de que el éxito es ganar y salir en la televisión y salir en la radio y que todo el mundo te escuche, y cómo esto puede afectar también a la mente de los niños. Y también como en este programa sobre todo se busca ver a los niños desde una perspectiva más adulta y buscar una madurez en ellos que puede que no tengan, y cómo se les castiga por actuar como niños dentro de estos mismos programas. Entonces creo que es muy interesante también no solo buscar la idea del éxito, sino también cómo se implanta desde pequeños en la sociedad con todos estos programas dentro de los medios de comunicación. Ya veremos cómo termina ese trabajo. Efectivamente. Estamos en proceso. Bueno, Emilio, te voy a pedir que leas de nuevo lo que ha escrito Jimena, porque lo podría leer yo, pero creo que si lo empiezo a leer yo voy a hacer lo que hago alguna vez con algún colega británico, que aunque sepan un poco de español, intentan que yo los traduzca, y cuando se dan cuenta que estoy, digamos, diciendo lo opuesto a lo que están contando en el idioma, entonces ya hacer un esfuerzo y hablar en español para esas traducciones simultáneas. Entonces yo creo que, Emilio, tú eres más... Yo leo lo que pone y ya está. Dice Jimena, el éxito no sabría verbalizar exactamente lo que es, pero es algo que me causa pánico. Pues en este mundo, si no eres exitoso, parece que no vales nada. Eso yo creo que sobre todo a los jóvenes les causa mucha inseguridad, porque la definición de éxito
que se nos da desde pequeños es el profesional, económico y amoroso. Y como no cumplas esas 3 características, eres un pringao. Y aunque tengas 25 años, si no Es decir, que seas muy mayor. Sí. Si no, Claro, lo contrario. si no cumples esos requisitos, has fracasado en la vida. A mí me preocupa una cosa, me has puesto profesional, económico y amoroso, en ese orden. Ay, pobre. He puesto otro orden, vale. Un SMR. Bueno, pues yo creo que hemos tenido un ratito, creo que hemos dibujado un panorama de lo que es la inteligencia artificial, de cómo nos puede ayudar a investigar. Sí, un segundito, Esteban. Dime. Quería hacer una pregunta a nivel personal sobre el workshop para además acabar con el tema un poco que hemos empezado. El tema porque cada año, cada 2 años tal vez, estamos viendo que van surgiendo distintas inteligencias artificiales enfocadas a distintas funciones, distintas temáticas. Cada mes casi. Pues seguramente. ¿Por qué en concreto ChatGPT? ¿Es por el potencial que tiene, distintas configuraciones? ¿Es multidisciplinar? ¿Por qué en concreto es? A ver, de lo que hemos probado, lo que más funciona es el más En estos robusto. momentos es lo más potente. Sobre todo para aplicaciones destinadas a la investigación, no tiene rival. En estos momentos. Sí. Es lo más robusto y sobre todo aprende muy bien de ti. Es decir, que incluso en lo que no hace bien no es un problema porque te da una oportunidad para ti para enseñarle. Y entonces obviamente tienes que invertir tiempo, pero si es algo que tú vas a repetir, puedes enseñarle y cosas que no hace tan bien, puede empezar a hacerlas mejor. Estaríamos hablando también de una de las pioneras en el ámbito de la inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial se viene desarrollando desde hace 70 años. muchísimo tiempo. Vale. En cuanto a... Ay, por eso, por delimitar un poco límites de evolución. No, lo que ha cambiado es que ahora te han puesto una interfaz que lo puede usar cualquiera y te han abierto... Esto era antes el fuego que lo tenía el brujo. Y había unos cuantos brujos que tenían el fuego y lo controlaban. Ahora digamos que nos lo han puesto a disposición para controlar una parte. Y luego, por ejemplo, hay estrategias comerciales, porque, por ejemplo, Google o Alphabet, que es como se llama la empresa que lo acoge, digamos, ya venía trabajando desde mucho antes que OpenAI y de forma como muy potente, pero como se juega más sacando un producto que a lo mejor no esté muy terminado, pues se contuvieron. Y claro, como OpenAI sale además como una empresa pionera nueva que realmente su valor es de ir dando pasos que no ha dado nadie, se arriesgaron a hacer cosas que si hubiese hecho Microsoft o hubiese hecho Google u otra gran empresa ya muy establecida, les hubiesen acusado de sacar productos incompletos o con problemas, cosa que al principio era muy alucinante los problemas que tenía. Sí. Claro, sacas cosas en el mercado que no están preparadas porque precisamente, bueno, ya sucede en los videojuegos, cuando los sacan los lanzan para testeo. Y es precisamente videojuegos que han redondeado 10 años después. O sea que hay cosas bastante bestias en eso. ¿Alguna pregunta? ¿Se os queda algo? Bueno, muchas cosas, pero bueno. Digamos que hemos simplemente por dibujar lo que hemos abordado como una herramienta de investigación, nos ayuda a aprender. A nosotros también nos ayuda a enseñar, porque nosotros para enseñar necesitamos aprender. Y necesitamos seguir aprendiendo, y necesitamos estar para poder, digamos, dar ese puntito, ese valor añadido. Y al final, y esto ya es una opinión personal, el aula tiene que convertirse en eso que nunca debió dejar de ser, que es un espacio vibrante para crear, con las herramientas que nos dé el siglo XXI y reconfigurar obviamente los espacios de las aulas para que sean, por ejemplo, el aula que estamos aquí es un buen ejemplo, tenemos sillas, podemos cambiar la configuración de las mesas, puede ser una clase magistral, pero pueden ser trabajos en grupo, pero pueden ser... Es decir, lo que estamos aquí, estamos entrevistando a un experto, pero tenemos estudiantes que también aportan y colaboran con su experiencia, porque sin esa, digamos, es inútil el conocimiento que nosotros podamos construir y compartir. Y creo que es una oportunidad maravillosa para disfrutar, pasárnoslo bien y equivocarnos un montón de veces también, y que no pasa nada. ¿Quieres añadir alguna cosita? Pues nada, que he disfrutado mucho de esta conversación. Creo que vamos a disfrutar mucho todos los que estamos aquí en los próximos años, porque somos gente curiosa, que no nos conformamos con lo primero que nos cae y que seguramente haremos cosas muy interesantes. Y el tiempo lo dirá. No es fácil jugar al trivia en inglés. No.
Hemos jugado, aparte de dar talleres de inteligencia artificial, hemos intentado jugar al Trivial en inglés y es un ejercicio de humildad grande. Sí, sí, porque te das cuenta de que no sabes nada. Claro, no conocer el actor secundario de la serie que se estrenó en 1969 en la BBC, y eso es un problema cuando estás compitiendo por quesitos. Sí, cada cultura, ¿no?, tiene sus características. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí ha quedado Transmedia. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Facultad de Filología y Traducción de la Comunicación de la Universidad de Valencia y especialmente a Moncho Mariño, que nos ha acompañado todo este ratito del Servicio de Audiovisuales. Muchas gracias y nada, gracias, Emilio, ha sido un placer. Como siempre, igualmente, y nada, hasta muy pronto, que seguiremos haciendo Y a cosas. todos vosotros, muchas gracias, de verdad. Igualmente. A ti, Muchas gracias. Gracias.